de suma importancia el que nosotros, como creyentes, conozcamos quién es Jesús. Él está interesado en quién usted dice que es Él. En este tiempo, igual que en el tiempo de Jesús, son diversas las opiniones que se dan sobre la identidad de Jesús. Jesús estaba consciente de esto, por lo que le preguntó a los discípulos acerca de lo que la gente decía acerca de Él. Aunque Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos, en realidad no era ahí donde Él quería llegar. Jesús quería ir más allá de lo que la gente decía. Él quería saber si sus discípulos, los más cercanos, habían llegado a entender quién verdaderamente Él era. Jesús es más que un hombre ilustre del cual se ha escrito más que ningún otro hombre en la historia. Por eso hoy te quiero preguntar, y yo me quiero preguntar, ¿quién dices tú? ¿Quién digo yo que es Jesús? Es una gran pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos acerca de su identidad en Mateo capítulo 16, versículo 13. Hoy Jesús nos hace esa misma pregunta. ¿Y quién dices tú que soy yo? Es una pregunta de gran importancia. Lo que pensemos y confesemos acerca de Jesús tiene gran consecuencia en nuestra vida. De ello depende nuestra relación con Dios, nuestra relación incluso con los hermanos, nuestra forma de adorar y de alabar a Cristo, nuestra forma de orar, de leer la Biblia, nuestra forma de vivir y hasta nuestra forma de morir. Todo depende de cómo y de qué contestemos a esta pregunta. No importa lo que las gentes digan, lo que la ciencia diga, lo que los políticos digan, lo que los noticieros digan, nosotros que tenemos la seguridad en Él, ¿sabemos realmente quién es Jesús? De eso depende nuestro presente y nuestro futuro. Esta podría ser fácilmente la pregunta más importante que se nos haga en toda nuestra vida. Esta fue la pregunta que hiciera que Jesús a sus discípulos, y si nunca te la han dicho o nunca te has pensado, hoy hacemos la pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es este que dividió el tiempo en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo? Jesús es el punto de partida para la historia del mundo, pasado, presente, futuro, pero también debería ser el punto de partida para la historia de tu vida y de mi vida. Antes de Cristo, después de Cristo. El mayor problema con las religiones falsas es que le dan a Jesús todo título excepto el que se merece verdaderamente. Los testigos de Jehová dicen que fue solo un hijo, una creación de Dios, un ángel. Los mormones dicen que es otro Dios, que fue creado y que es hermano de Satanás. Las religiones orientales piensan que fue un profeta y nada más. Los judíos piensan que fue un maestro. Los ateos piensan que es un mito. ¿Quién dices tú que es Jesús? Jesús, el hijo de José y María, podrían pensar algunos. Si lees los evangelios, al principio de su ministerio los fariseos se preguntaban si no era este el mismo Jesús quien era hijo de José y María. Algunas personas que oían hablar de Jesús se maravillaban de su doctrina porque hablaba como quien tenía autoridad. Para ellos él era simplemente ese, el carpintero, el hijo del carpintero. Pero Jesús es más que el hijo de María y el hijo de José. Es mucho más que un simple carpintero. Él es el carpintero de carpinteros. Él puede construir y edificar tu vida si le das hoy tu corazón. Por eso había incredulidad en Nazaret, porque veían a Jesús desde pequeño, porque veían haciendo madera, porque estaba con su padre José, porque estaba con su madre María, y por eso había incredulidad en Nazaret. ¿Cómo va a ser Jesús el Mesías si yo le conozco? Si me he cruzado con él, si me cruzo con él todos los días. Algunos pensaban que Jesús era el hijo de José y María y ya está. Jesús el despreciado, podríamos decir, ¿no? Los judíos incrédulos decían, pero ¿no es este el hijo de José y María, como bien te he dicho? Jesús era, además de ser el simple hijo de José y María, Jesús fue el despreciado por los líderes celosos, por los fariseos. Lo acusaban de engañador, de ministro incluso de Belcebú. La referencia está en Mateo capítulo 12, versículos 24 y 26.
Incluso le decían que estaba endemoniado. Era llamado también hijo de fornicación, era llamado bastardo. Aun estando colgado de la cruz, le injuriaban, se burlaban de él. No le despreciemos nosotros. Otros conocían a Jesús como el de los milagros. Este Jesús es el preferido de muchos. El pueblo seguía a Jesús por sus milagros. Donde quiera que iba, tal como lo vemos hoy, había gente que le seguía por los milagros. Por cierto, no estoy diciendo que no haya nada erróneo en seguir a Jesús por los milagros, por las obras que puede hacer, pero la gente solo se quedaba con ahí, ver el show que hacía Jesús, verlo el milagro de Jesús y se iban para casa. No había un encuentro personal con él. Esa es la clave de todo. Seguían a Jesús por los milagros, por las obras que podía hacer. Tenemos que conocer mejor a Jesús. Él es más que uno que hace milagros. En cierta ocasión un ciego que había sido sanado, cuando le preguntaron acerca de Jesús, solo decía: yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Su conocimiento de Jesús estaba limitado a eso, al milagro que Jesús había hecho en él. Y aunque los milagros son poderosos y dan testimonio, muchas veces los milagros te atraen a Jesús. Pero no todos. No todos los milagros te atraen a Jesús. Jesús sana a 10 leprosos y solo uno fue el que dio la gloria a Dios. Los demás se fueron. No fueron atraídos por Jesús. Jesús les ordena que se presenten ante el sumo sacerdote y en ese trayecto son curados. Pero esos 9, ¿dónde están? No volvieron a dar las gracias a Jesús. No adoraron a Jesús. Algunos pueden pensar, no, pero cuando, a lo mejor, quién sabe, cuando llegaron a su casa, dieron gloria a Dios. Si la Biblia no lo menciona, es porque no lo hicieron. ¿Conocemos nosotros a Jesús? Jesús tiene el poder para sanar nuestra enfermedad física. Jesús puede ayudarte en tus problemas matrimoniales, en tus problemas económicos. No hay nada que Él no pueda hacer. Si lo deseas, Él puede salvar hoy tu vida. Ese es el mayor milagro que Él puede y desea hacer en ti. Salvarte. Murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Él murió para que nosotros vivamos. Algunos conocían a Jesús como el rey, el político. Cuando estos reyes de Oriente, estos sabios, vinieron, preguntaron a Herodes por el rey de los judíos que había nacido. Algunos en el tiempo de Jesús, al ver los milagros que hacía, le quisieron hacer rey. Y una referencia la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 15. Y aún Pilato se refirió a Jesús como el rey de los judíos. Fue ese el título que puso sobre la cruz. Aunque Poncio Pilato puso el título de rey sobre la cruz de Jesús como una burla, Él es verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él podría comenzar en tu corazón en este día si tú le dieras la oportunidad y si tú dijeras: Señor, creo en ti, tú eres mi Rey, eres el Rey de Reyes. Por eso algunos conocían a Jesús como un rey, un político. Otros conocían a Jesús como el profeta. Los judíos veían en Jesús un profeta, como dice Juan capítulo 6, versículo 14. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Herodes, el que había matado a Juan el Bautista, pensó que éste había resucitado de entre los muertos. Otros pensaban que era Elías o algún otro de los profetas. Y si quieres referencias, Mateo capítulo 16, versículo 13. Otros decían que Jesús era el maestro, un rabino más. Muchos estaban convencidos de que Jesús fue muy distinguido. Reconocían su sabiduría y sus grandes enseñanzas. Lo llamaban rabino maestro. ¿Te acuerdas el pasaje del joven rico? Que hinca la pierna en el suelo, rodilla en el suelo y dice: Maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Maestro. Lo conocían como un maestro, un rabino. Es cierto que Jesús
fue y sigue siendo un gran maestro. Es el maestro de maestros, pero es más que un maestro. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Los ateos y los incrédulos lo clasifican como un maestro. Pero para ti y para mí debe ser algo más. Jesús también fue desconocido entre sus discípulos. Es posible que hoy haya personas como los discípulos que no conocían quién verdaderamente era Jesús. Los discípulos andaban con Jesús día y noche, comían juntos, iban juntos al templo, estaban con Jesús cuando él enseñaba, cuando predicaba, pero no le conocían. En ciertas ocasiones se maravillaron al ver cómo Jesús le hablaba al viento y el mar, y esto le obedecían. Se preguntaban qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. No conocían a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús les hablaba a ellos acerca del Padre, uno de los discípulos, Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre. A lo que Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que ando contigo y aún no me conocen? Jesús es el Padre. En Isaías leemos que Él es Emmanuel, Padre eterno. ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué respondieron algunos discípulos? Bueno, algunos piensan que eres un profeta, que eres Elías. ¿Quién dices tú que soy yo? La pregunta que hace Jesús a sus discípulos y que en este día nos hace a nosotros. Pedro en su respuesta dio la confesión más grande que pueda dar un hombre. Él pudo reconocer por medio de revelación de parte de Dios quién era Jesús. La misma esencia de Dios Todopoderoso se la reveló a Pedro. Esta es la confesión que debemos tener nosotros en nuestros corazones. Jesús es Dios. Él es el Todopoderoso. Los fariseos no entendían esto y por eso lo mataron, porque no podían creer que Él fuera Dios y que Dios se hiciera carne. Jesús es el Salvador y eso es lo máximo. Un profeta no puede salvar, un maestro o un rabino no puede salvar. Solo Dios puede salvar y por eso le adoramos, porque Cristo es el Salvador, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Tomás el incrédulo fue el primero de los discípulos en confesar que Jesús era Dios, se postró ante él y la adoraba en presencia de los discípulos. Juan en Apocalipsis nos muestra esta verdad. Pablo también. En sus cartas, en Filemón, en Colosenses, en Tito, en Segunda de Timoteo, en Romanos. Un encuentro con Cristo puede cambiar tu vida. Cambió la vida de Pedro, la de los apóstoles, la de Pablo. Hoy en día sigue cambiando vidas. Jesús mismo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es importante que nosotros tengamos un encuentro con Jesús. Y cuando tengamos ese encuentro con Jesús, entonces podremos darnos cuenta de quién es Él realmente. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, a nadie conozco según la carne, y si a Cristo conocí según la carne, ya no más. Entonces nuestra vida va a cambiar de manera grande, porque Él es todopoderoso. Entonces, como Pablo, vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la pregunta en este día es: ¿quién dices tú que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Hemos tenido un encuentro personal con Jesús? Los discípulos convivían con Jesús, le veían, hablaban con Él, veían sus milagros, le seguían por las palabras que decía, le seguían por su conducta, le seguían porque podía ser ese rey que salvara al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Quién dices tú que soy yo? Esa es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos y hoy en día también nos hace esta pregunta a nosotros.